Gaitán enfrentó uno de los grandes problemas de la época: la represión de la huelga en la zona bananera del departamento del Magdalena, en la costa atlántica colombiana, que tuvo lugar en 1928. Los trabajadores protestaron contra la United Fruit Company por las condiciones de trabajo. Ante la presión social, se produjo una matanza de los huelguistas por parte del ejército en la estación de Ciénaga. Nunca se pudo establecer con certeza el número de muertos. A partir de su denuncia ante el Congreso, Gaitán fue reconocido como el representante de las causas populares. Las consecuencias de aquellos hechos se reflejaron en la política colombiana con la aparición de nuevos sectores organizados en sindicatos. Gaitán se dirigió a las grandes masas de trabajadores. Yo sé cuál es el lenguaje de los oligarcas. Yo sé cuál es. Yo sé que ellos no conciben sino una manera de unión nacional, la perpetuación del estado de injusticia presente. Y ellos conciben que hay una manera de no ser demagogos, que mientras los altos deliberan, nombran como querían nombrar subrepticiamente direcciones nacionales para que trancen con los conservadores, a base no ideológica ni a base de realizaciones, sino a base simplemente burocrática de la esfera de arriba, so pretexto de que dizque es para defender a los liberales. El país había salido en 1930 de más de 40 años de gobiernos conservadores, un partido que defendía la tradición y la autoridad. El Partido Liberal regresó al poder planteando reformas sociales y un nuevo régimen de libertades. En 1936, durante el primer gobierno del presidente liberal Alfonso López Pumarejo, Gaitán fue nombrado alcalde de Bogotá. Ningún movimiento político como el que se propone conducir al doctor Gaitán al Palacio de los Presidentes ha tenido un arraigo nacional, popular y espontáneo más profundo y sincero. En 1944, Gaitán decide lanzar su candidatura a la presidencia de la República. Se inicia una época de un intenso contacto con las masas populares. En los discursos en la Plaza Bolívar, en la Plaza Santa María, cuando decía: yo no soy un líder, soy un pueblo, viva a la carga Colombia. Eso lo decía, y la gente se ponía así, de una, y todo el mundo corre y grite. En Tenjo fue donde lo recibieron multitudinariamente, todas las veredas, todo el pueblo se reunió. El discurso fue maravilloso, hacía mover las piedras cuando hablaba. El Partido Liberal se dividió entre Gabriel Turbay, candidato oficial de la clase política del partido, y Jorge Eliezer Gaitán, que iba acompañado por un multitudinario movimiento popular. Hubo mucha inconformidad que capitalizó Gaitán, tanto como para enfrentarse al candidato oficial, que era un excelente político, el doctor Gabriel Turbay. En las elecciones de aquel año, el doctor Turbay derrotó a Gaitán, pero estos dos candidatos fueron derrotados a su vez por el doctor Ospina Pérez, puesto que el conservatismo se fue unificado. A partir del 46 comienza una etapa en donde las pasiones políticas y el sectarismo van apoderándose poco a poco de la clase dirigente. Después de perder las elecciones, Gaitán es elegido jefe máximo del Partido Liberal. Inicia entonces un movimiento por la reconquista del poder. De más de 200.000 personas marchan en estos momentos por las calles de Bogotá al frente del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. En julio de 1947, Gaitán organizó una gran marcha de antorchas para protestar contra la violencia partidista que iba en aumento en distintas regiones de Colombia, en especial en los departamentos de Santander, Caldas y Boyacá. La muerte de liberales iba en aumento en un intento por disminuir sus mayorías y cerrarle el paso a una nueva candidatura de Gaitán. En la Marcha del Silencio, que congrega a 100.000 personas en la Plaza de Bolívar para pedir paz y respeto a los derechos humanos, Jorge Eliezer Gaitán dice: Señor presidente Ospina,
No os reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no siga por caminos que nos avergüenzan ante propios y extraños. Os pedimos tesis de piedad y de civilización. Pedimos que cese la persecución por las autoridades. Impedir, señor presidente, la violencia. Solo os pedimos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. A los 2 meses y 2 días de pronunciar estas palabras, el 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado en la carrera 7ª, en el centro de Bogotá, cuando sale de su oficina del brazo de Plinio Mendoza Neira, quien narró así el acontecimiento. ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! Oímos el alaraco por radio, mataron al doctor Gaitán. Y se prendió la mecha en Bogotá. Corra todo el mundo. Llegué yo, llegamos todos y ya lo habían levantado a él y lo habían llevado a la clínica central en la calle Sexta con carrera 4ª. Allá fue donde murió. Cogieron a Roa Sierra, los emboladores, y lo mataron con la caja de embolar. Un grupo de intelectuales de oposición se tomó la estación de la Radiodifusora Nacional de Colombia para incentivar la rebelión popular contra el gobierno conservador. El economista Raúl Alameda fue uno de ellos. Yo mientras tanto entré a la radio y me di cuenta que las agujas del equipo no se movían. Empecé a mover los motores y empecé a transmitir solo. Aló, aló, fuerzas liberales y izquierdistas de Colombia, se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. Aló, aló, pueblo de Bogotá, balas asesinas del régimen nos asedian, oigan las balas asesinas del régimen. Y elevaba el micrófono porque se oían las balas. Se desata todo lo que se desató en Colombia, no en Bogotá, en todo el país. La reacción fue nacional. Los manifestantes vociferan. ¿Dónde está el Partido Liberal en estos momentos? ¿Dónde están los jefes? La famosa consigna de Jorge Eliezer Gaitán. Yo no soy un hombre, sino un pueblo. No pasa de ser una frase. Gaitán no era un pueblo, era un hombre. El hecho es que se ha asesinado al hombre que por su prestigio popular constituía el único obstáculo insalvable para que las élites se perpetuaran en el poder. El pueblo enfurecido está enterado de que los líderes liberales se encuentran en Palacio negociando con el gobierno. Entre ellos, Carlos Lleras Restrepo y Plinio Mendoza Neira. Piden sus cabezas. A Palacio es la consigna. No cesan los disparos, las explosiones y los incendios. Las armas detonan a cada momento y con mayor frecuencia. El mismo 9 de abril de 1948 se inicia en Bogotá la 9ª Conferencia Panamericana en plena Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El general Marshall asiste a la conferencia y acusa al comunismo por los hechos que suceden en las calles. El gobierno colombiano se apresura a romper relaciones con la Unión Soviética. En Europa, el comunismo avanza en forma vertiginosa. Al general Marshall lo que le interesa es frenar el avance del comunismo en América Latina e instaurar y consolidar el sometimiento económico de la región a los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras tanto, en las calles bogotanas, el pueblo pierde la razón. Estimula su locura a un grupo revolucionario que se apodera de las radiodifusoras e imparte órdenes de asaltos. Se da la fórmula del cóctel Molotov para los incendios. El gobierno se atemoriza. El ejército no sale. La policía entrega las armas al pueblo. Se constituye en medio de la revuelta una junta revolucionaria de gobierno y declaran la caída de los órganos conservadores, pero advierten que no hay que matar simplemente conservadores. Tienen que caer los grandes, los que crearon el ambiente propicio al asesinato, los que prepararon el asesinato del jefe desde las curules parlamentarias, excitando al pueblo a sangre y fuego. Muchos almacenes fueron saqueados, las licoreras asaltadas, lo que produjo una borrachera general. Ningún grupo político pudo reivindicar los desmanes. Aunque se trató de acusar a los comunistas, las investigaciones posteriores demostraron que no existió ningún plan organizado.
Los barrios se lanzan sobre el centro de Bogotá. Se forma una gigantesca manifestación que cubre la carrera séptima y avanza hacia el Palacio Presidencial. Los fusiles entregados por la policía y la propia policía sublevada se convirtieron en un peligro urbano total. Participaron en el intento de toma del Capitolio Nacional, que fue impedida, volaban máquinas de escribir por las ventanas, era una locura. El guardia presidencial alcanzó a contener la multitud que ya llegaba con el cadáver de Rojas Sierra y gradualmente tomó la carrera séptima hasta la esquina de la Plaza de Bolívar. Cuando se dedicó todo el mundo a robar, por ahí a las 3, 4 de la tarde, salió la Armada en Bogotá, y entre eso salió un cañón, y el cañón lo mandaban de la plaza de la avenida Jiménez a la Plaza de Bolívar, que era la calle real donde más robaban. Claro que se principiaron a robar, diga usted, en todo Bogotá. Todo el mundo robe, y el más vivo le pegaba al otro y le robaba lo que traía. Con el machete le daban, lo despedazaba, y uno ahí quieto, pero le tocaba a uno moverse, y uno así, porque guerra es guerra. Cuando la multitud se asoma a la Plaza de Bolívar, se da la información de que se aproxima un tanque amigo. Eran varios con banderas rojas. Era la ilusión que siempre alimentaron las masas liberales. Aplauden que el ejército esté con la protesta, le abren campo a los tanques y rompen en vivas. Detrás de ellos se lanzan las multitudes convencidas de que van a tomarse el Palacio Presidencial. Cuando avanza el primer tanque, gira su torreta y dispara ráfagas de ametralladora contra los manifestantes. Viene la dispersión, la confusión, la desmoralización, los muertos y la desbandada. Todo el mundo corre. Se asaltan las ferreterías. Los manifestantes se arman como pueden. La gente se ve en las calles con machetes, con martillos, destornilladores, buscando a alguien con quien enfrentarse. El gobierno es el único enemigo y está protegido por los tanques. Entonces, las muchedumbres se lanzan contra todo lo que tenga carácter oficial y viene la quema de los edificios y los tranvías. Sin embargo, la protesta sigue durante toda la tarde y parte de la noche. En la noche, el alcohol de las tiendas saqueadas empieza a hacer sus efectos en medio de incendios y de un violento aguacero, mientras crece el número de muertos. Las horas corren a favor del gobierno, que espera tropas leales de Tunja, las que finalmente llegan controlando el Bogotazo. Durante algunos días la conferencia fue suspendida. El luto y la zozobra reinaban sobre la ciudad. Las gentes tenían que marchar con las manos en alto, mientras algunos francotiradores continuaban disparando desde las torres de las iglesias. Aquel terrible fin de semana aumentó el número de muertos mientras el ejército intentaba controlar la situación. El país es un polvorín. Se inician revueltas en los pueblos y ciudades. Se conforman grupos alzados en armas de campesinos liberales en pueblos y veredas para defenderse. Se agudiza la violencia de los años 50, que en 7 años deja 300.000 muertos. Fidel Castro, que tenía 20 años, había llegado a Bogotá a una reunión de estudiantes. Tenía una cita con Gaitán, cita que nunca pudo llevarse a cabo. En sus recuerdos de aquellos días, Castro anota: el gobierno estaba buscando la mentira de que aquello era una conspiración comunista y de extranjeros. La gran verdad es que nosotros no tuvimos nada que ver con aquello, y lo que hicimos, como jóvenes estudiantes, como gente idealista, como gente quijotesca, fue sumarnos a la sublevación del pueblo. En cuanto a los hechos, el Bogotazo se extendió por diversas ciudades del país y fue el detonante de la llamada violencia en Colombia. Un oscuro periodo que dejó miles de muertos a causa de las confrontaciones políticas por medios violentos. En esta época surgieron los llamados pájaros, que asesinaban a sus opositores liberales. La tensión social aumentó durante el gobierno conservador de Laureano Gómez. En los llanos orientales surgió un movimiento de guerrillas liberales que años más tarde dio origen a las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que aún combaten en las selvas de Colombia. La violencia produjo gravísimas consecuencias en todos los órdenes de la vida cotidiana. El asesinato, los atentados, se convirtieron en un arma política. La
muerte de varios candidatos presidenciales, así como de políticos, periodistas y dirigentes gremiales, se convirtió en un medio feroz para resolver las diferencias. A estos hechos se suma la aparición del narcotráfico, la corrupción, la radicalización de grupos guerrilleros y el surgimiento de grupos paramilitares como una respuesta a la lucha armada con la complicidad de militares y políticos, produciendo brutales genocidios en distintas regiones. Los grupos en conflicto han generado excesos de parte y parte en una guerra no declarada que aún no termina.